Hoy vamos a meternos de lleno en un tema bien complejo que afecta a dos naciones vecinas, Guatemala y El Salvador. Ambas están en una lucha tremenda contra la violencia de las pandillas, pero lo están haciendo de maneras totalmente opuestas, y eso es lo que vamos a explorar. Para entender todo este lío, empecemos por algo muy humano. Pensemos por un segundo. ¿Qué puede ser pero tan grave como para que una familia decida abandonar su casa, sus amigos, su vida entera y simplemente irse? Bueno, la respuesta tiene un nombre técnico. Factor de empuje. Imaginen un imán pero al revés. En lugar de atraer, te repele. Te empuja con una fuerza tremenda para que te vayas de tu propio país. Este concepto es clave para todo lo que sigue. Ok, ahora sí, vamos a la historia. Porque el origen de las pandillas más famosas de Centroamérica, pues no es donde la mayoría de la gente cree. Prepárense porque esto de verdad que cambia la perspectiva del problema. A ver, una pregunta rápida, directo al grano. ¿Verdadero o falso? ¿Las Maras, la MS-13 y Barrio 18 nacieron en Centroamérica? Piensen en su respuesta. Pues no. Falso. Y ojo, porque este es un giro fundamental en toda la historia. Estas pandillas no son, originalmente, un producto centroamericano. Nacieron en las calles de Los Ángeles, Estados Unidos. La gran pregunta es, ¿cómo demonios terminaron siendo un problema tan grande allí en Centroamérica? Esta línea de Tenco lo deja clarísimo. Todo empieza con gente huyendo de la guerra civil en Guatemala hacia Los Ángeles. Allá, para sobrevivir y protegerse, muchos jóvenes inmigrantes forman estos grupos. Pero el momento clave, el punto de quiebre, llega en los 90. Estados Unidos empieza a deportar a miles de estos pandilleros de vuelta a sus países. ¿El problema? Los deportaron a lugares como Guatemala y El Salvador que recién salían de sus propias guerras, con gobiernos y policías súper débiles. O sea, básicamente se exportó un problema y este encontró el terreno perfecto para echar raíces y crecer sin control. Listo, ya sabemos de dónde salieron. Ahora veamos cómo estas pandillas, ya de regreso en Centroamérica y con mucho poder, crean justo esas condiciones insoportables de las que hablábamos. O sea, cómo generan esos factores de empuje. Su principal herramienta es la extorsión. Y esto no es un simple robo, ¿eh? Es un sistema de control total. Le llaman el impuesto de guerra. Y se lo cobran a todos. Al del bus, a la señora de la tienda, a familias enteras. Si pagas, quizá te dejan en paz. Si no pagas, las consecuencias pueden ser fatales. Fíjense en esta cadena. Es un efecto dominó perfecto. Las pandillas quieren poder. ¿Qué hacen? Toman control de los barrios con violencia y extorsión. El efecto de eso, las familias viven con un miedo constante porque el gobierno, la policía, simplemente no pueden protegerlos. ¿Y cuál es la ficha final del dominó? Los padres, desesperados, toman la decisión más dura de todas: irse del país para salvar a sus hijos. Bueno, ahora vamos al primer caso de estudio. Aterricemos en Guatemala para ver cómo se vive esta lucha desde adentro, con su propio sistema y sus propias reglas. Pero antes tenemos que hablar del principal problema en Guatemala, la corrupción. Para que se entienda fácil, es como si en un partido de fútbol el árbitro estuviera comprado por uno de los equipos. No importa cuánto te esfuerces, el juego está arreglado. Las reglas no valen nada. Y aquí se ve el nudo del problema. Por un lado tienes al presidente Arévalo con el objetivo claro de parar a las pandillas. Pero, ¿cuál es el obstáculo? Una red de corrupción súper profunda, a la que muchos llaman una mafia política o el pacto de corruptos, que tiene metidas las manos en el sistema de justicia. El resultado es que, aunque haya buenas intenciones desde arriba, la corrupción funciona como un muro gigante. El mismísimo sistema que debería aplicar la ley está tan debilitado por dentro que las pandillas siguen operando casi con impunidad. Muy bien, ahora crucemos la frontera. El panorama en El Salvador es radicalmente distinto. Aquí no hay medias tintas. La estrategia es de confrontación total y mano dura. La herramienta clave del presidente Nayib Bukele se llama régimen de excepción. ¿Y qué es esto? Es básicamente poner en pausa algunas de las leyes más importantes, las que protegen los derechos de la gente. Le da al gobierno un poder casi limitado para arrestar a quien sea sospechoso de ser pandillero sin necesidad de las pruebas que se necesitarían normalmente. Para que nos hagamos una idea de lo que esto significa en la práctica, miren este número: 90,000. Más de 90,000 personas han sido arrestadas bajo este régimen. Es una cifra, de verdad es una locura. Una de las campañas de encarcelamiento más masivas y rápidas de la historia moderna. Esta tabla lo resume todo. Es la cara y la cruz de la misma moneda. La acción del gobierno tuvo un resultado bueno que nadie puede negar. Las calles hoy son seguras. La gente ya no vive con miedo.
Pero el costo, el resultado malo, ha sido altísimo. Hay miles de denuncias de gente inocente que fue arrestada y la pérdida de derechos básicos, como el derecho a defenderte en un juicio. Es literalmente seguridad a cambio de libertad. Y esto nos trae al punto central de todo este análisis. Ponemos a Guatemala y a El Salvador uno junto al otro, y lo que vemos son dos ideas totalmente opuestas de lo que significa construir una sociedad segura. El mapa es un recordatorio súper potente. Son países que comparten frontera, historia, cultura, pero que para enfrentar al mismo enemigo han elegido caminos que se van en direcciones completamente opuestas. Uno intenta arreglar el sistema desde adentro, y el otro decidió cambiar las reglas del juego por completo. Y aquí está el resumen final, súper contundente. Por un lado, Guatemala, que intenta seguir las leyes, pero la corrupción no la deja avanzar y la gente sigue insegura. Por el otro, El Salvador, que ha logrado una seguridad impresionante, sí, pero sacrificando derechos humanos y debilitando su democracia. Está claro que no hay una respuesta fácil ni perfecta. Al final, después de ver estos dos modelos, nos queda una pregunta flotando en el aire. Una pregunta muy difícil. Para que las familias estén seguras, ¿qué es más importante? ¿Tener seguridad a toda costa o proteger los derechos de cada persona? Es un dilema tremendo. ¿Y la respuesta? Bueno, esa sigue abierta.